crecí asumiendo en la iglesia luterana Sínodo de Missouri que mientras los episcopales rezaban por sus muertos y llamaban al clero padre, que los luteranos eran mucho más católicos que los episcopales porque teníamos una doctrina y hablábamos el mismo lenguaje. Y creo que en muchos sentidos es cierto. Pero también tenía un profundo conocimiento sacramental de la iglesia. Recuerdo la importancia que tuvo para mí hacer la primera comunión. En esa época la primera comunión se recibía después de la confirmación con 13 años, así que uno se acordaba muy bien. Y cuando podía, siempre asistía al servicio en el que se distribuía la comunión. Así que eso era muy importante. El culto litúrgico también era muy importante. La liturgia siempre se celebraba de un modo muy reverente en la iglesia en la que crecí y ello causó un profundo impacto en mí. Me gusta sorprender a los católicos diciéndoles que crecí conociendo el nombre de los domingos de Cuaresma en latín. Así que mi práctica como pastor luterano durante los muchos años en que fui pastor protestante fue en consonancia con preservar lo que creía que era la interpretación genuina de la Reforma luterana como profundamente sacramental y litúrgica. Recuerdo el 30 aniversario de mi clase de confirmación como luterano. Uno de mis mejores amigos, que había sido compañero de clases mío, se había convertido en un pastor luterano y presidió el culto ese día. Habían pasado muchos años desde entonces, pero me impresionó la similitud del culto con la misa. Me quedé muy sorprendido. En la iglesia en la que crecí había una estatua de Jesús de tamaño real junto al altar. Sí, sí. Así que muchos objetos y prácticas católicas. Pero querría preguntarle algo antes de continuar. ¿Existen diferencias entre el luteranismo de hoy en día respecto a lo que enseñó el propio Lutero? Sí. Cuando usted creció como luterano, ¿fue formado en seminarios luteranos y fue pastor luterano? ¿Cree usted que el luterano medio es consciente de ello o asumen que lo que creen y hacen hoy es en lo que Lutero creyó e hizo en el siglo XVI? Creo que podemos encontrar ambos. Creo que muchos laicos luteranos de hace una generación pudieron haber reconocido que Lutero fue más católico de lo que somos hoy, aunque quizá sin entender su significado, porque habrían pensado que lo que se hace ahora es lo que debía hacerse entonces. Ello significaba sin duda que un pastor luterano se comprometía con las tradiciones litúrgicas y sacramentales del luteranismo, pero habría encontrado resistencia a aplicarlas como en tiempos de Lutero. Creo que como con la Virgen María, tanto Lutero como Calvino tenían devoción a María, pero en cambio, hoy muy pocos luteranos tienen la devoción a la Virgen que tuvo Lutero. Sí, es cierto, y creo que eso es algo que muchos luteranos no comprenderían. La profundidad de la devoción de Lutero hacia la Virgen María. Creo que al menos en las iglesias donde serví no existía la hostilidad hacia el papel de la Virgen que se encuentra en otras. Pero en una de las iglesias donde trabajé teníamos una gran estatua de San Juan Evangelista sobre el altar y mucha gente pensaba que era la Virgen María porque aparecía representado con el cabello largo y sin barba. Cabello largo y sin barba. Otra de las cosas que aparece en los escritos de Lutero es la idea de la depravación total, de la depravación de la voluntad. Y recuerdo que cuando crecí como luterano, que no se hizo mucho hincapié en esa noción. Bueno, yo crecí en una iglesia luterana Sínodo de Missouri, así que allí tenían una visión más dura sobre la verdadera debilidad humana y su incapacidad para salvarse a sí mismo. Pero la tendencia que existía en la iglesia evangélica luterana en América, cuando la dejé, ese sentimiento profundo de pecado estaba desapareciendo, politizándose y viéndose más desde un punto de vista psicológico. El único motivo por el cual he preguntado esto es que muchos luteranos no son conscientes de los cambios que se produjeron en la iglesia después de Lutero y de generaciones después de Lutero.
Así que es importante ver la conexión del luteranismo de hoy con lo que el propio Lutero enseñó y dijo, como usted dijo antes, para que se den cuenta de lo católico que fue Lutero, porque para él la tradición tenía un gran peso. Bueno, pues me gustaría preguntarle que abrió su corazón a la iglesia. ¿Se produjo también porque conocía mejor el catolicismo de Lutero y por su propio deseo de seguir la vía sacramental? Sí, creo que hubo muchos aspectos del luteranismo que me inclinaron y llevaron a la Iglesia Católica y me hicieron verla como un lugar amigable y no hostil. Cuando la gente me pregunta cuándo comencé a pensar en ello por primera vez, les respondo que en el seminario. Cuando me encontré en particular con la obra de Santo Tomás de Aquino y de Karl Rahner, como mencioné antes, el teólogo moderno y medieval, vi que se planteaban cuestiones que el luteranismo no era capaz de abordar, de responder. Había una laguna y con el paso de los años como pastor luterano, comencé a darme cuenta de que la fuerte división entre la ley y el evangelio y la visión extremadamente negativa de la ley que adoptó la teología luterana no solo me pareció equivocada e inútil, sino además no bíblica. Así que siempre hubo esa inclinación. Eso es. Pero me preguntaba esta tarde qué abrió mi corazón definitivamente. Y tuve que pensarlo unos momentos, pero luego le dije, y ahora se lo voy a decir a la audiencia, que creo que fue Juan Pablo II. Su persona, su increíble testimonio y, por supuesto, la rejuvenación de la Iglesia y del rescate del Concilio Vaticano II, representado por el Papa Juan Pablo II. Como muchos otros protestantes teológicamente conservadores, observé esos primeros años tras el Concilio Vaticano II con bastante consternación. Pensé, señores, ya hemos estado ahí, no debemos ir por ese camino de subjetividad radical. Y rechazaba ese tipo de autoridad. Era un callejón sin salida, pensaba. Y en palabras de un famoso bautista del sur, que no recuerdo quién fue, de repente tuvimos a un papa que supo ser papa. Así que entonces me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué estoy fuera? Mi corazón y mi cabeza se inclinaban hacia la plena comunión, hacia la plenitud de la Iglesia Católica, la riqueza de la tradición, la increíble riqueza del material con el que se trabaja, de la gente, los sacramentos, las vidas de los santos, las devociones, las tradiciones. Yo me identificaba con todas esas cosas, me identificaba mucho. Y al final ese testigo me dijo que yo tenía que encaminarme hacia lo que había sido mi inclinación durante mucho tiempo. Ha mencionado a Karl Rahner. Recuerdo que yo también leía a otros autores católicos en el seminario que me inclinaron hacia la iglesia, pero creo que quizá debería hablar un poco más sobre Karl Rahner, porque al final de su vida hubo algunos problemas con su teología, así que... Sí, por supuesto. Karl Rahner tuvo algunos problemas con el magisterio de la Iglesia sobre algunos temas específicos, pero conservó su respetabilidad como teólogo hasta el final de sus días. Lo que encuentro muy valioso en sus escritos es que él consideró al ser humano como un receptáculo apto para la revelación. La tendencia hacia la depravación total en las tradiciones protestantes tiende a enturbiar esas aguas, y uno se pregunta al fijarse en algunas descripciones de la raza humana que por qué querría salvarnos Dios si parece que no valemos nada. Así que para mí la obra antropológica de Karl Rahner sobre el hombre y la persona humana fue muy crítica. Aunque a veces yo mismo, yo y otras personas podamos estar en desacuerdo con sus ideas.
Solo quería aclararlo porque algunas personas pueden ir a comprar sus libros sin conocer bien sus ideas, así que hay que tener cuidado.